Hola a todos jóvenes, bienvenidos a Puerto Peñasco. Arquitecto Roberto Ortega, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto, Abraham. Bienvenido. Gracias. Hombre, gracias a ti por recibirnos el día de hoy. Platícanos un poco dónde está Puerto Peñasco para la gente que no conozca. Puerto Peñasco está al norte de la República Mexicana. Está más o menos para que ubiquen, porque sí es difícil, entre Mexicali y Caborca, Sonora, o Hermosillo, Sonora. Estamos prácticamente, es la playa más bonita de todo Sonora. Excelente. Pues nomás, dense un vistazo, jóvenes. Arquitecto, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Es una casa muy particular. En lo que el dueño buscaba era que por fuera se viera algo muy sencillo, muy simple, pero por dentro darle un cambio a lo que es una arquitectura muy similar a lo que es el Wabi Sabi. Quisimos lograr algo entre Wabi Sabi y algo muy crudo. Entonces ahorita vamos a verlo desde la puerta principal. ¿Cómo les explicamos a las personas qué es el Wabi Sabi? El Wabi Sabi viene siendo como una arquitectura envolvente entre sus pisos, sus paredes y pues obviamente también lo que hablamos de lo crudo, ¿no? De los elementos. Lo crudo de los elementos, ¿verdad? Esa belleza de la imperfección. Correcto. Excelente. ¿Qué materiales vamos a ver? Mira, aquí para empezar, como que comentaba la puerta principal, el dueño quería meter una lámina oxidada. Obviamente aquí en el norte de la República, como es este Puerto Peñasco, que no es la excepción, hay mucha salinidad, mucha humedad, mucha salinidad. Entonces eso, pues a veces los elementos de acero, pues son los corroen, ¿no? Muy rápido. Entonces, ¿qué intentamos hacer? Metemos una puerta de vidrio y la laminamos con un estampado de oxidado, ¿no? Entonces se logró, y la peculiaridad es que también por dentro se puede apreciar como tipo vitral y que entra mucha luz. Entonces ahorita lo vamos a ver, ahorita que pasemos. Excelente. Vamos a conocerlo, jóvenes. ¿Este acabado cómo le llamamos? Pues ese acabado sello es un acabado sellito, pues aparente prácticamente, ¿no? ¿Y ese lo haces con mortero Sí, sobre bloc sí, y sobre concreto? mortero, este es block, mortero, y se empieza artesanalmente, vaya, con la mano a empezar a poner, no piedra por piedra, pero sí puñito por puñito. Ok. Fíjate, no lo había visto en los muros. ¿Sí? Se ve bien. Bienvenidos, jóvenes. Nos recibe también el mismo acabado del sello, desde la parte exterior de la casa, se mete también a lo que es el interior, así lo puedes apreciar. Entra todo el muro. Ajá. De este lado, ¿qué tenemos? ¿Cocheras? Tenemos una cochera, prácticamente también con elementos crudos, tanto como en el piso, como estampado de concreto, y arriba pues el elemento de la losa, ¿no? La losa de Losa concreto llena. aparente. Y patios, ¿verdad? Veo que se empiezan a generar patios. Sí, por ahí. patios con vegetación desértica. ¿Cómo arrancas el diseño? ¿Tenías algún tipo de restricción? Porque veo algunas líneas, ¿verdad? Sí. Que cambia el eje. Sí, correcto. El terreno es irregular. Entonces tratamos de adaptarnos un poquito a romper, en este caso, lo que es el área del área social. Ya se empieza, si te fijas, a ver otro tipo de líneas. Inclusive el piso te lo dicta, ¿no? Las líneas de piso se trataron también de que las juntas pues coincidieran con el centro de nuestras puertas, con el centro de los elementos de muros. Entonces, pues ahí se notan un poquito los desniveles, ¿no? Los desalíneas, por así de llamarlo. Ok. ¿El terreno era plano, pendiente? El terreno era con pendiente. Ok. ¿Sí? Entonces, esta casa prácticamente, como ustedes la vieron allá, parece que es un piso, pero no son tres. Entonces, Ok. tenemos un sótano y tenemos el área social en la parte de arriba. Y ahí es donde abajo tenemos un muro de concreto, que el cual es una recámara, que el cual el muro de concreto se vuelve la cabecera de las camas. Ah, excelente. ¿Y esto fue una petición de los clientes? Sí, el cliente, con unas ideas medios extravagantes, él es boliviano, quería hacer algo referente a su infancia, Ok. que realmente él vivió en su casa era todo con lámina, era todo con aparentes, quizá por situaciones económicas. Él quiso atraer eso, ¿no? A su actualidad. Recuperarlo, pero Recuperarlo. hacerlo ya mucho más. Sí, ahí puedes ver también ya, ahí sí Moderno. aplicamos ya láminas, Claro, eso sí es las lámina, oxidamos, ajá. No, se ve bien. ¿Qué acabado le das a la pared? Porque pareciera que es un pulido, pero creo que es pintura, ¿verdad? Sí, originalmente se quería hacer cochucum, Ok. todo. Pero, puertas, pues ¿verdad? al final traerlo de Mérida Crudas. para acá, pues el flete se nos hacía muy complicado. Entonces, pues acabamos poniendo yeso en todo el interior,
y le hicimos un esponjado, Ok. prácticamente, ¿no? Buenísimo. Fíjense aquí también como... Aquí en la lavandería, Esta es la lavandería. esta es la lavandería. Mira, tenemos una iluminación con sensor, Oye, buenísimo. ¿sí? Muy práctico. ¿Cuánto mide este Sí. espacio de closet? Pues mide, son 2 metros 10, son 7 pies, y pues tienen una profundidad nada más de 90 centímetros, 3 pies. 90 centímetros. Sí. Perfecto, ¿eh? Me gustó mucho esta idea. Sí, Aquí aprovechas perfecto, ¿no? Para sí, y todo. se oculta, ¿no? Y se oculta muy bien. Y no te quita mucho espacio. Al final es Nada. una casa. ¿Aquí habitan todo el año No, o es de es vacación? una casa de vacación, Ok, ¿sí? Que obviamente ahorita pues viene el verano y es cuando más la usan, pero sí es una casa de vacación de acuerdo. o renta, ¿no? De renta. ¿Esa puerta de qué es? Esta puerta es un boiler. Ah, ok. Aquí está oculto el boiler. Es un Excelente. boiler eléctrico. No necesita escape de ningún tipo. Nada, Ok, no ocupa escape. excelente. Fíjate, esto está bueno, ¿verdad? Porque este Sí. es el nivel de las habitaciones y les generas una pequeña antesala. Sí, es un pequeño lobby. Aquí, pues, si van a salir en la noche y quieren esperar a la esposa, ya te puede echar un vinito en lo que esperas, Está bueno. en lo que esperas ahí. Este es un muro llorón, de hecho. ¿Así? Sí, es un murito llorón. Interesante. ¿Qué acabado le das a la piedra? Ah, ya empezó a Ah, llorar. ya empezó. Sí, empezó, mira. ¿Cómo impermeabilizas estos muros, Porque pueden ser un problema si no se Sí, protegen. ajá, metimos un impermeabilizante. Primero metimos un fester al emplaste, un fester con impermeabilizante. Después un material que prácticamente, de hecho, el dueño, como vive en Estados Unidos, lo trajo a Estados Unidos, es un metal permeable que también se usa en las albercas. Entonces, antes del pegue de la piedra, ¿no? Y queda totalmente permeable. Excelente. Qué bonito el detalle. Sí, Ah, queda muy agradable. Me gusta la combinación que lograste aquí con los tonos de la madera. Pues, ¿qué tipo de madera es? ¿Es pino? este es pino, este sí es pino, en lo particular. ¿Cómo Todo es crees? pino, Todo es pino. Muy sí. bien. Y, Las puertas también y toda la estructura aquí sí la dejas completamente aparente, ¿verdad? sí, aparente. Todo es aparente. Qué interesante que haya sido petición del cliente Sí, por recordar cómo era la casa de su infancia, ¿verdad? Sin acabados. sin acabados. Y que ahora ya es lo más elegante, brutalista. Le podemos llamar brutalista a esta También se casa. le puede llamar brutalista. Pero muy bien acabado el blog, ¿verdad? O sea, lo pegan Sí, con mucho cuidado. sí, mucho cuidado. De hecho, fue un tema en un principio con una iluminación que queríamos lograr la iluminación, pero por parte exterior. Y en una de esas, los trabajadores empezaron a renovar este muro. Y pues ahí sí fue un tema, ¿no? A la hora de repararlo, pero pues se logró. Quedó muy bien. Quedó muy bien. Interesante este circuito, ¿verdad? De escaleras, de circulaciones Sí, verticales. que te lleva al sótano, por decir así, y al área social, en la planta alta. Ah, Aquí, aquí en la planta baja tenemos solamente 2 recámaras, ok. que es la principal y una secundaria. En la parte del sótano está otra recámara que es un poquito más amplia, como para 4 personas. ¿Podemos conocer alguna? Sí, adelante. Excelente. ¿Cuántos metros cuadrados de construcción tiene la casa? Aquí son 350 metros cuadrados. Ok. ¿Y de terreno? De terreno son 400 metros, más o menos. Como es irregular, son 400 metros. Uf, belleza, jóvenes. Interesante el juego de la cabecera que esconde el baño, ¿verdad? Sí, esconde el baño, prácticamente el área de los lavamanos. Nos esconde. Está buenísimo. ¿Qué altura le das a este muro? Ese es un 1.20, son 4 pies. 90. Todo lo manejan aquí en pies y Aquí, pulgadas, ajá, ¿verdad? ajá, sí. Todo en particular. Ya nos familiarizamos, ¿no? Anteriormente, pues, no era así y nos familiarizamos a las medidas estándares. Excelente. Cubiertas de concreto también, de Sí, cemento pulido. sí, Lavamanos de mármol. sí. Son marmolitos. De hecho, este es tabla roca, es Duroc. Material Ajá. ligero, nomás le dimos el aparente, ¿no? Todo esto es aparente, eh, pero pues logrado con Denglass y Durox, dependiendo el área. Excelente. Oye, ¿y la madera qué acabado le das? También es pino natural, nada más está sellado, no tiene absolutamente nada. También lograrlo un poquito más crudo, ¿no? Posible. Excelente. El piso es un porcelanato Sí, cerámico. es un porcelanato, 45 por 90. Aquí si te fijas, también viene continuando.
Continúa la parte de la pequeña terraza. Esta terraza pues no tenemos más pues por límites del terreno. Pero pues se logra algo interesante para que tengas tu vista, una pequeña ventana al mar, que de arriba se ve un poquito mejor. Y pues aquí el desarrollo tiene áreas comunes también, ¿no? Alberca y cancha de tenis. Excelente, no el desierto. Aquí estamos en el desierto, jóvenes. Totalmente. Si te fijas la vegetación también, toda desértica. Genial, ¿eh? Ujú. ¿Qué dimensión tendrá la habitación? La habitación tiene 6 metros por 6,80 aproximadamente. 6 por 6,80. ¿Qué tipo de aire acondicionado utilizan ustedes en estas casas? Son centrales, esos son BRFs. Bien. Los condensadores están en la parte de abajo también del sótano, no se ven. Y aquí nada más corren las líneas de cobre. Aquí la ducha también nos pidió algo muy particular, que saliera el agua de una piedra. Entonces metimos una cantera, una gárgola de cantera, donde logramos el agua. Y pues te fijas los chapetones, pues metimos algo también crudo, ¿no? Por así llamarlo. En cobre, sellado, ¿no? Protegido Pero muy bien. con la corrosión. Y eso ayuda a economizar. No es tanto la idea de economizar, inclusive es más caro hacer eso ¿En serio? sí, porque como todo es artesanal, todo es hacerlo a mano y los elementos, pues es más fácil y más barato comprar una llave, para no decir marcas, X, y pues ponerla, ¿no? Instalar, eso es mucho más fácil, es mucho más barato, de hecho. Todo esto es un poquito más caro, ¿no? De acuerdo. Ah, se separa el sanitario. Sí, las áreas, ajá. Las cabinas independientes, tú puedes hacer uso del sanitario, del WC, el uso de la ducha, puedes lavar las manos y puedes funcionar. A mí en los proyectos me gusta mucho integrar ese tipo de detalles. Se siente la casa especial para la playa, ¿verdad? Sí, O sea, no sí. es una casa que está en cualquier lado. Qué interesante este ambiente, ya me lo imagino en obra. Muy interesante lo que se logra aquí con la luz, con los materiales, ¿verdad? Irises. Acá tenemos otra recámara. Otra recámara, sí, secundaria. Esta es de la hija. Te fijas ahí en los elementos también desérticos en la parte de afuera, una pequeña terraza. Y me gusta hasta las camas, ¿verdad? Sí. Las camas como Sí, bajas, ¿no? japonesas, Sí, muy bajas. Fíjense, hasta el respaldo está muy interesante. Es una muy buena idea. ¿Y ustedes cómo trabajan? ¿El proyecto es llave en mano? ¿Es por administración? Sí, ¿Cómo lo llave en hacen? mano. Nosotros en lo particular trabajamos mucho lo que es la administración de obra. Ok. Para poder lograr todo esto, es la manera más práctica, yo podría decirle, de hacerlo, ¿no? Porque así no tienes pruebas, no tienes fallos, pues no tienes errores, porque vas construyendo poco a poco. El gusto del cliente también va cambiando conforme la va viendo. Entonces te evitas el problema de que me dijiste que costaba 500 pesos y ahora me sales con 550. ¿Sí me explico? Entonces se le explica un poquito antes al cliente más o menos un parámetro de cuánto le puede salir y al final ya lo decide, pero se trabaja por administración de obra. De acuerdo. ¿Qué porcentaje ustedes manejan de administración de obra? Entre un 15 y un 20%, dependiendo pues la ubicación, ¿no? También, y pues los parámetros que existen. El tamaño de la obra. El tamaño de la obra, la dificultad de la obra. De acuerdo. Ya me gusta cómo dejas esta separación muy, muy grande, ¿verdad? Para que no haya puerta y se siente más grande. Sí, atrás oculto de la cama está todo el sanitario. ¿Cuánto puede costar el sistema del BRF de aire acondicionado para una casa así como esta de 300, 400 metros cuadrados? Caro. Sale caro. Sí, yo sé. Quiero que la gente sepa. Sí, estaba más o menos como en $25,000. $25,000, fíjense, para que se den una idea. Digo, es muy práctico porque ya tienes un solo equipo para toda la casa, ¿verdad? Sí, en este caso son 2 equipos, dividimos. Ah, 2. Ajá. Pero sí son caros, jóvenes. Yo sé que Son muy caros. últimamente los clientes los están pidiendo y sí es importante que sepan más o menos cuánto puede Sí, costar. también pues la eficiencia que tienen y aparte también lo que es el ruido, ¿no? No hacen absolutamente nada de ruido, no te das cuenta que están prendidos, de hecho. Ah, sí. Sí, de hecho nos ha pasado mucho en esta casa que el cliente se va y los deja prendidos porque no nos oye. Claro. Y en el mantenimiento, el consumo energético, ¿cómo? El consumo energético es casi nulo, la ¿En verdad. serio? Bueno, en este caso porque pues, se tienen prácticamente para paneles solares, Ok. pero realmente cuando nos hicieron el cálculo,
Me dijeron, ¿sabes qué? Con este tipo de paneles tu gasto va a ser prácticamente nulo. Pero, si mientras ahorita que no hay paneles, pues sí hay algo de consumo energético. Y mantenimiento es prácticamente se las damos dos veces al año, es antes de temporada, antes del frío, del verano y antes del invierno, obviamente, ¿no? De acuerdo. Muy buenos datos. Y aquí hay otra recámara, ¿verdad? Sí, la recámara principal. Ah, bueno, esta Ajá. es una recámara también secundaria, pero creo que no está disponible. Ok, ok. Pero son 3 recámaras Son en tres este recámaras, nivel. sí. Y abajo hay otra. Otra recámara. Ok. Ahorita si quieres pasamos antes de subir lo que es el área social. Ok. Puedo pasar a la recámara de abajo. Vamos. ¿Y dónde está la bomba, por ejemplo, de esa cascada? Está oculta. Es una bomba, Abajo de las sumergible, piedras. sí, abajo de las piedras. Tiene una rejilla. Tenemos una rejilla. No es Irving, pero tipo Irving. Ah, ya la vi. Ajá. Y tenemos allá abajo. Pues obviamente no se alcanza a apreciar, ¿no? Muy bien, muy oculto. Sí. Muy interesante la luz aquí. Vamos, jóvenes. Entonces, esta forma, este triángulo de alguna manera que se genera aquí, te lo dan los laterales del terreno. Exactamente. Lo seguimos. Claro, tú te alineas, ¿verdad? A ellos. Esto me encantó, ¿no? Aquí parece que Sí. se nos metió la playa. Sí, fue la intención hasta de meter, mira, estrellitas de mar y algunas rocas ahí desérticas también. Porque al final el ambiente aquí en las calles de la ciudad, pues las ves también como esto. Estamos llenos de arena. Precisamente te tocó, creo que hubo una tormenta de arena precisamente ayer. Qué bueno que la disfrutaste. Fíjense cómo seguimos los mismos patrones de proporción áurea. El cuerpo humano, vean cómo se hace una especie de espiral en mi dedo. Ahora pongan, por ejemplo, un pulpo. Vean cómo se hace igual cuando se tuerce la colita del tentáculo del pulpo. Lo mismo le pasa a estos caracoles, ¿se fijan? Sigue la espiral. Y esa misma proporción está dentro del pentágono. Si ustedes dibujan aquí el pentágono de esta estrella de mar, se van a generar lados en proporción áurea. Estamos construidos con las mismas leyes. Ok, buenísimo. Y aquí está la recámara Aquí está principal. no es principal, la principal es de arriba, es una secundaria también. Ah, claro. Ahí en esta área tenemos un pequeño storage. Es un pequeño storage donde guardas ahí tus salvavidas y cosas que vayas a la playa, ¿no? Lo que llevas a la playa, la Sí. hielera. Aquí, Oye, aquí pones un pavimento. sí, Pavimento del mismo bloque. sí. Prácticamente es un elemento que se usa mucho aquí en la región. Prácticamente es como la cara de un bloque, ¿no? De un bloque de estos. Sí, Oye, está genial, ¿eh? sí. Eso también lo integramos en la parte hacia la terraza exterior, que también ahorita lo puedes apreciar, miren. Ah, está muy bien, ¿eh? También se mete. Muy buena solución. Sí, Me gustaron también las luminarias, ¿verdad? Como de barco, de sí, como de submarino. barco, medio Ajá. marinas. Aquí la entrada La puerta a la corrediza. puerta con una puerta corrediza al sótano. Qué bueno está esta Es el muro recámara. concreto que te comentaba. Que es de contención. Es de contención. El terreno era, como te comenté, tenía pendiente, tenía mucha pendiente. Entonces sacamos ese material que se llama meda, ¿no? Que es la arena. Lo sacamos, lo movimos, metimos el muro de contención y regresamos la arena a su lugar. Y lo sobrante, pues obviamente lo metimos a otro terreno aledaño, que era bajo. El dueño también lo quiso y échamelo. Pues al final le regalamos, ¿no? Material. Le regalaron material. Sí, que cuesta. Oye, una pregunta. ¿El costo por metro cuadrado de construcción aproximado de esta casa, cuánto andará? Unos 25,000 pesos aproximadamente. Al día de hoy. Al día de hoy. Al día de O hoy. sea, si yo quiero construir Digo, una casa, eso más o menos me puede sí, costar. sí, 25,000 pesos aproximadamente. Porque pues al final son muchos materiales, como tú decías, si no bien no lo hicimos por tratar de economizar, pues sí bien que se vieran básicos, ¿no? Ujú. Pero si yo quisiera, por ejemplo, no sé, otra madera No. con laca, Bueno, ahí sí. me pudiera elevar el claro, costo. claro que sí. Te puede llegar hasta unos 35,000 pesos. De acuerdo. Por la zona aquí en Puerto Peñasco, donde nos residimos, es muy caro los insumos
de materiales. Los materiales, Sí. la mano de obra. El flete es muy costoso. ¿Cuánto gana un albañil aquí Aquí un albañil gana entre 5 y 6 mil pesos a la semana. en semana? Un albañil, ¿no? Un oficial normal. Un oficial normal. Uno Sí, bueno, no, bueno. no, pues uno bueno, ya no te quiero decir, ¿no? Pero un oficial normal que sabe pegar bloques y enjarrar, se te van a los 5 o 6 mil pesos, ¿no? Claro. Un ayudante, pues te va a costar unos 3 mil pesos, 3,300 pesos, ¿no? 3,300. Es caro la mano de obra. Pues. Las regaderas, qué interesante, ¿verdad? Todas brutas, naturales, Sí, crudas. Las llaves, ¿verdad? Son las típicas llaves que estaban ahí antes en la pila de la abuela. correcto. Me encanta el estilo. Y además que como es una casa de playa, yo creo que hasta te gusta, ¿verdad? Que salga de lo citadino, de lo perfecto, a lo que estamos Sí, acostumbrados en la ciudad. a la tan modernidad, ¿no? Ajá. Ese día a día, ¿no? Y el efecto que le dio el esponjeado me gustó bastante. Ujú. Porque nunca se te va a agrietar. Algo que tiene, o sea, pues no sé si prejuicio, no prejuicio, sino más bien una desventaja de los pulidos que ahorita están muy en apogeo, en auge, es que agrietan. Sí, sí, agrietan demasiado. Agrietan. Y esto nunca te va a agrietar. Bueno, no te va a agrietar más de lo que te agrieta el yeso, pues. No te agrieta prácticamente. Ujú. Absolutamente nada. Y tienes pues realmente la textura, tienes la imagen. Estos sí son pulidos, ¿verdad? Sí, ese sí es pulido. Pero es Esto pulido sobre concreto. sobre concreto, pero prácticamente hicimos una trampita ahí. Tenemos un poquito de bloque. ¿Ah, sí? Sí, sí, el bloque aquí es hueco, entonces se puede colar. Entonces, hicimos una trampa para no meter un elemento tan rudo, tan costoso en concreto, metimos una trampita con bloque. Y le dimos un acabado, pues, aparente al final. Sí, pues se ve muy bien, ¿eh? Sí, se ve muy bien. ¿Cómo logras que, por ejemplo, aquí no se ve nada reventado? No se revienta. Al final es una textura que usamos mucho, lo que es el cement bond. Y en este caso le pusimos un poquito de yeso. ¿Ah, sí? Sí. Hicimos ¿Para que aquí aclarara o para qué? que aclarara y que nos diera todo esto como veteado. Oye, está muy bien. Cement, ¿cómo se llama? Cement bond. Cement Bond. Ajá. Así se llama el Así se producto. llama el producto, ¿eh? Es de Cemix. De Cemex. Ajá. Ok. Vamos a conocerlo. Y es que de repente cambias, y esto parece cemento pulido, pero esto es un porcelanato. Sí, es un porcelanato, sí. Entonces, si te fijas, quisimos hacer ese efecto. De hecho, la escalera tiene los dos, el porcelanato y el pulido. Por lateral nada más, ¿no? Es para darle un poquito más estética, Ajá. solamente que se vea un poquito más perfilado. Fíjense, los barandales están bastante bien hechos también. Se ven muy robusta la Sí. placa Robusta y sólidos. y súper sólidos. De repente ya sabes que agarras unos de aluminio que andan todos flojos, ¿verdad? Sí, no, están muy burdos. Tenemos un ingreso de luz cenital acá arriba. Sí. Si te fijas, ahí se ve una vigueta con el sistema constructivo que se hizo. La quisimos dejar aparente también, para poderla, como en este caso, explicarla, ¿no? ¿Son pretensados o qué? Son pretensadas. Muy bien. Sí. Y las de arriba sí son madera, Sí, ¿verdad? esa sí es madera. Eso lo hicimos nada más para detener lo que es el policarbonato. Excelente. Uf, qué bonito se ve la madera con el cemento gris. Estos tonos. Se ve súper moderno. Muy elegante. Te la volaste, ¿eh? Quedó esto muy bien. Muchas gracias. Es que es una combinación fresca, sencilla, Ajá. muy honesta. No muy grande, pero se ve muy amplio, si te Se ve fijas. súper amplio. Se ve muy amplio. No se ve ostentoso, pero se ve de buen gusto. La chimenea, mira. ¿Qué tal esa chimenea, eh? ¿La compraron así? Sí, la compramos así. De hecho, esa la trajo el dueño. La trajo el dueño, la compró se la encontró prácticamente creo que en una segunda. ¿En serio? Sí, se la encontró y se enamoró y se la trajo. Yo no sé cómo le haces, pero me la instalas. De hecho, lo hicimos hasta el último. No estaba. ¿Cómo le Sí, vas a hacer? y ya después le hicimos esta parte ahí para meter su leña, entonces tuvimos que adaptarla, ¿no? No, quedó increíble, ¿eh? Increíble. Eso sí, se ha de calentar, ¿verdad? Sí, No la calienta, sí toques. funciona súper bien. No. De hecho, no se calienta, ¿eh? No se Ah, calienta. ¿no? No, o sea, no se calienta nada. La lámina no se calienta nada. ¿En serio? Sí, Súper bien No diseñado. sí, muy bien. Es una televisión, parece un cuadro, ¿no? Ah, jóvenes, por favor, concéntrense. Eso es una tele. Qué bonita la tortuga.
que si la analizan bien, también parece un pentágono, como la silueta de la estrella de mar. Oye, este espacio quedó genial. Sí, Todo el interiorismo lo hicieron ustedes, lo sí, propusieron ustedes los sí, muebles. todos. Todos, junto con el dueño, obviamente, ¿no? Claro, claro está. Claro, qué bueno el sillón, me encantaron. Ujú. Ese sillón está increíble. Sí, primero se pensó en hacer un seccional, pero vimos que pues a lo mejor nos limitaba un poquito el tráfico, ¿no? Para la comunicación en la terraza. Claro, Entonces decidimos mejor meter muebles independientes. quedó muy bien. Buenas sillas. Y la mesa con las wishbone. Esta mesa está genial. Acá por el lado de atrás, Ujú. continuamos, si te fijas, con el elemento de la piedra del sello en el muro, solamente por este lado. Nada más para tener como esa ambientación en la planta baja. Aquí tenemos un séptico de limpieza, para que no tengas que ir al área de lavado. Entonces aquí tenemos atrás un séptico de limpieza. Ah, ok, ok, ok. Este es un Sí, cuartito ahí. sí, De acuerdo. Y este vestíbulo muy generoso. ¿Esto sí. te articula hacia dónde? Eso te recuerda un baño, pues está la parte de atrás. Ajá. Tienes este corredorcito. Y Ah, si te fijas, aquí tenemos lo que es el lavamanos, el ovalín fuera también por del área fuera. ajá. Digo, me gusta mucho trabajar en mis proyectos, las áreas independientes. Pues no tienes necesidad de ir a un baño cuando quieres lavarte las manos nada más. Excelente. ¿Cómo estamos, jóvenes? Igual vemos otra vez las láminas oxidadas. Ah, esta sí es lámina. Sí, esa sí es lámina natural. Saludos a los amigos de Honduras. Traigo el sombrero del Colegio de Arquitectos de Honduras. Ahí se alcanzan a ver. Esta idea está muy buena. Me encanta el remate con ventana. Sigues conectándote con el mar, ¿verdad? Desde Sí. distintos puntos de la casa. Sanitario. Genial. ¿Qué dimensión le dejas a este cuartito? Tiene 1,20 que son 4 pies Ujú. por 6 pies. 80. Perfecto. Todo con aire acondicionado, ¿verdad? Todo con aire acondicionado. Aquí, fíjate, precisamente aquí en la planta alta, sí, ahí sí por temas de economizar, metimos un sistema de aire acondicionado diferente. Aquí sí es un central de 5 toneladas. A ver, platícanos un poco de las diferencias. Abajo me decías que es un BRF. Sí, son BRF en la Ajá. planta baja y el sótano. Ok. Y en la planta alta, por cuestiones ahora sí económicas, se pensó meter un paquete central de 5 toneladas. El BRF es el sistema que todo está integrado. Está integrado todo. Y Ajá. puedes disponer 2, 3 equipos a la vez. Ok. Con el mismo Pero 2, ya, 3 evaporadores con el mismo condensador. y ya no te daba el sistema para la planta No, sí, alta. pero ahí sí fue por un tema más económico. Ok, ok, ok. Y este central, la evaporadora está arriba. Está en la azotea. En la Sí. azotea. De acuerdo. Entonces, lo que me decías de $6,000, $5,000 era solamente el de Sí. abajo. O sea, si hablamos de cuánto costó todo el equipo de aire acondicionado de la casa, ¿cuánto sería? No, se fue prácticamente a $32,000. $32,000 toda la casa. Sí, Interesante dato, sí. jóvenes. Interesante dato. Pónganse las pilas, hay que chambear duro. Y hay que invertir más duro. A veces la gente pregunta, oye, pues ¿qué tengo que hacer para tener una de las casas que salen en el canal? Sí. Trabajar como dementes e invertir como dementes, jóvenes. Porque no nomás es trabajar y como burro, no. Es trabajar e invertir. Porque Sí, si no inviertes correcto. lo que ganas, no vas a salir De donde mismo, de ¿no? donde mismo. Elemento también de. Eso pues nada más meramente visual. También la lámina oxidada ahí. ¿Esta? Sí. Ah, ya Está te montada sobre entendí. una madera. Para continuar con el elemento. Es una Claro, claro, claro. trampita visual nada más, ¿no? Tu remate ahí. Ujú. Lo que es el zinc, pues también volvemos a lo mismo que decías, oye, a lo mejor es muy barato hacer esto, ¿no? Es mucho más caro lograr hacer esto que comprar una llave comercial, ¿no? Tratar de. Sí, por el nivel de detalle que debes de tener, de que te quede perfecta Correcto. la soldadura y el Sí, 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 tubo y todas doblarlo. las conexiones y pues aquí sí, tienes a la gente ahí. Sí, es complicado. Sí, claro, esto en Estados Unidos no te quiero decir, te sale al triple, ¿verdad? La mano de obra en Estados Definitivamente. Unidos es lo que Es muy encarece caro. muchísimo. Sí. Y acá afuera, no te lo mencioné, pero tenemos una terraza donde tenemos una alberca, que ¿Ah, prácticamente sí? está arriba de la cochera. A ver, vamos a verla. Yo Aquí continuamos con elementos también de pino para las repisas, con iluminaciones. me encanta que ni laca le pusiste, ¿verdad? Al No, pino. nada.
Tiene un sellador. Solamente. Es un sellador como tipo crema, Ajá. pero pues al final es mate y se reseca muy rápido, pero para protección. Mismo caso del concreto, si te fijas, no se ve brilloso, se ve Claro. mate, ¿no? A una contraluz. Y todas las cubiertas, o sea, haces los muros, las losas, Sí, y después llegas con tu mueble. sí. Estos detalles de imperfección también pues que se dejaron, ¿no? Inclusive se querían lograr más. Que le quede peor. Sí, me dijo al último el dueño, oye, no puede ser que quede más feo. ¿En serio te Sí. dijo? No, le digo, no es que sea feo, sino Bendito sí. Dios, ese Le gusta mucho eso. es de los buenos. Sí, Es que eso le recordaba a su casa, ¿verdad? sí, me gustan sus locuras. Entonces nos hicimos un buen match, un buen clic. Que sí. Digo, uno como arquitecto también agradece, ¿no? Tener ese tipo de clientes que te ayuden, que Claro. te ayuden a desenvolverte como arquitecto. Entonces, creo que fue uno de mis mejores clientes, ¿no? En ese aspecto. Sí. Aquí tenemos un elevador, que no sé si viste en la parte de abajo. Ah, no lo Tenemos vi. un elevador para subir lo que es comida, lo que es esta base de un winch. ¿Sí? ¿Cómo les llaman en español? Pues Hace ratito les estaba buscando. Ah, son las. No recuerdo. Aquí lo tengo, fíjate. Comúnmente, ¿no? Así llamado como winch, pero Hace poquito estaba buscando uno de esos elementos. Son las. Cristian, hombre, cabrón. ¿Cómo se llama? no sé, Las- jalón, no sé cómo puede llamar. Ay, ahorita, a ver, Ahorita lo ustedes saben investigamos. más que yo. Ahorita lo investigamos. Búsquenlo. Pero están buenos esos. Sí. Perfecto. También con su lámina. Sí, también con lámina. Pequeño frigobar. Para sus cervecitas, sus vinos. Excelente, no, hombre. Aquí está súper bien. Chelada. Ujú. Ahorita que terminemos. Órale, esto está Sí. genial. Tenemos un jacuzzi. ¿Cómo te orientas aquí? ¿Hacia dónde está el sol? El sol está oriente-poniente. Este es el Sí. sol de la mañana. Ajá. Si te fijas, estamos logrando que le pegue el sol lo más posible a todo el día a la alberca. Claro. Oriente poniente. ¿Y por qué razón mandarla hacia atrás y no, o perdón, hacia adelante y no hacia atrás? Bueno, no te creas, aquí está el mar también, te iba a Sí, decir, para es que vieras el aquí mar. logra ver el mar y ves un área de la biosfera que se llama el Pinacate. No se alcanza a ver aquí el cerro. Que luego otra oportunidad que tengas. Vamos sí lo- a ir, sí lo- ¿eh? ¿sí? Vamos a ir mañana. Ah, mira, está Se viene interesante. video en el Pues de Pinacate. aquí lo alcanzas a observar. Qué genial. Entonces, desde aquí se ve el famosísimo Pinacate. Es una Sí. reserva que es patrimonio de la humanidad, Sí, jóvenes. correcto. Entonces tienes el mar, tienes el Pinacate, ¿no? La posicionaste perfecta. Ahí tienes todavía otro nivel arriba Sí, del todavía la mirador. azotea, que es un proyecto que todavía no está terminado. Digo, al final ahorita nomás tenemos comparte la azotea. Si gusta subir para que veas y apareces de arriba. Que es un proyecto donde se van a poner pues una techumbre con lo que son los paneles solares. Entonces, Ok. nuestro panel solar va a ser techumbre y pues abajo unos silloncitos o alguna área estar para ver el atardecer que se ve perfecto allá arriba. A ver, vamos a asomarnos. Vamos adelante. Vamos a despedirnos allá arriba, jóvenes. Y fíjense otra vez los materiales, ¿no? La madera, el acero, en crudo. Casa cruda. No, pues ya casi está. Mira, aquí juegan ajedrez en el atardecer. ¿Este para qué es? ¿Es de la chimenea? Es la chimenea. Sí, es la extracción de chimenea. Perfecto, ¿verdad? Así no le cae la lluvia. Ujú. Ya te entendí. ¿Y cuánto tiempo se llevó la obra, arquitecto? La obra se llevó 1 año, 6 meses. ¿Rápido? Sí. ¿Buen tiempo? Obviamente en tiempo efectivo, ¿no? Hubo un par de temporadas ahí que se paró la obra, Ah, ok. pero el tiempo efectivo fue 1 año, 6 meses. Bueno, pues muchísimas felicidades. Arquitecto, ¿cómo están en redes sociales para que los podamos contactar? Pues tenemos una fanpage en Facebook, Aro Design. Ahí te comentaba, no la tengo tan trabajada como tú, pero estamos haciendo ahí algo para poder llenarla. Excelente, ¿no? Pues a contactarlo, jóvenes especialistas en esta misma región, ¿verdad? Aquí Sí. en Puerto Peñasco. Sí, en Puerto Peñasco. Buenísimo, pues con muchísimo gusto los vamos a contactar. Muchísimas gracias por compartir esta joya de casa. Muchísimas felicidades. Abraham, muchas gracias. Bienvenido de nuevo. Y los dejamos con esta vista, jóvenes. Así se vive aquí en Puerto Peñasco, en la bella Sonora. Cota Paredes, adelante.